Bueno, pues yo soy Thais, nada, llevo 10 años como auxiliar de veterinaria y bueno, empecé pues haciendo las prácticas en un hospital y luego de ahí me fui moviendo poquito a poco con la inquietud de seguir aprendiendo hasta llegar a estar en un hospital más grande de Barcelona. Y ahora mismo mi trayectoria, pues ahora estoy en un hospital también de aquí de Castelldefels como responsable de UCI. Entonces, bueno, siempre he estado como formándome y teniendo inquietud por mejorar al final mis conocimientos en estos 10 años. Mira, la UCI, digamos, sería una unidad de cuidados intensivos y está indicada para pues, esos animales que su vida pues, corre peligro y necesitan como unos cuidados mucho más intensivos que un paciente más estable. Entonces, normalmente se tiende a decir, pues, a llamar la hospitalización UCI en sí, pero sí que es verdad que ahí hay un triaje y la UCI está dentro de la hospitalización, entonces estaría indicada para esos animales que están en estado crítico, que vienen pues en una emergencia a nuestro hospital o una patología descompensada y que van a necesitar pues que nosotros estemos ahí haciendo controles muy seriados y muy pendientes de su estado para que tengan una buena evolución. Pues son animales que posiblemente en una monitorización vayan a necesitar pues aplicación igual de oxígeno, incluso pueden llegar a ser animales intubados por ejemplo, una crisis en estatus convulsiva. Puede ser que lleven también pues electro para monitorizar todo el tema cardíaco, presiones, muchas CRIs, para hacer que todo lo que tiene descompensado se mantenga. En cambio, un animal que esté en hospitalización estable con alguna otra patología que no sea tan crítica, pues vamos a tener que estar pendiente de este paciente, pero no tan seguido e igual no va a necesitar tantos cuidados intensivos, sino pues exploraciones cada 8 horas, ver todo el tema de la alimentación, pero sin que su vida esté comprometida en este caso. UCI como sí, normalmente puede ser pues es un paciente convulsivo no controlado, pues en estatus puede ser también pues un politrauma, un traumatismo craneoencefálico, puede ser también, por ejemplo, un FLUT que tenga, por ejemplo, un potasio en 10 y pues ahí haya un compromiso cardiovascular y tengamos que estar ahí pues con el tema de los protocolos, de bajar el potasio, con electro. Entonces, pues estos animales sépticos, por ejemplo, que van a estar pues hipotensos, van a tener pérdida de glucosa, vamos a tener que estar ahí pues suplementándolo, poniéndole fluidos, los bolos. Entonces, yo creo que este tipo de pacientes así tan descompensados son los que nos vamos a encontrar normalmente en una UCI. Pues a que ese paciente pues mantenga las presiones, por ejemplo, pues un paciente que mantenga presiones, saber cómo funciona todo el tema, por ejemplo, un tema respiratorio, un paciente respiratorio, todo el tema de la oxigenación, saber colocar una sonda nasal de oxígeno, por ejemplo, los flujos que le pertocarían, todo el tema de las saturaciones, pues todo este tema así tan intensivo para controlar que este animal vaya bien. Pues nuestra rutina sería pues entrar al servicio, hacemos un pase de guardia, entonces empezamos por los animales más críticos, pues a ver en qué estado están, a hacerle los controles que necesiten, medicaciones, protocolos o indicaciones que nos dé el veterinario también, pues en ese sentido. Y bueno, pues un poco pues estar con esa tabla de hospitalización, con todas las indicaciones que nos va pautando el veterinario y viendo pues todos los signos que puedan tener y controlándolos. Pues mira, la presión sanguínea, en plan que perfundan todos los órganos, para mí lo más importante es, pues como dicen el ABCD, ¿no? De un triaje de emergencias, que al final es que esté respirando adecuadamente, que esté perfundiendo adecuadamente y que esté latiendo todo bien. Entonces, ese es lo básico que te fijas para que ese animal siga pues, sus órganos funcionando y él bien. Entonces, lo que haríamos sería mirar pases, mirar cardíaca, si está con taquicardia, si estuviera con bradicardia, si está asociada a alguna hipotensión en un inicio de shock o en un shock compensado.
o descompensado incluso, glucosas también para ver que ese paciente pues esté bien a nivel de glucosa y de energía, porque sin energía al final no pueden funcionar. Y saturación. Yo para mí son esos tres puntos que necesitamos que esté circulando bien, que tenga energía y que esté oxigenando bien ese paciente. Luego de ahí ya, según cómo vayan evolucionando, pues tendrán sus matices de ir tratando y ajustando a ese paciente. Pues, por ejemplo, la TIFAST, la FAST, que son ecografías de emergencia para evaluar el tema de tórax, para evaluar el tema de abdomen. Se utiliza también, por ejemplo, la glucosa, el lactato, para saber que está perfundiendo todos los órganos, electrolitos, porque siempre pueden haber desajustes que hagan que ese paciente se desajuste también por una hipercalemia, hipocalemia, el sodio, bueno, radiografía, todas estas temas así rápidos para ver cómo está internamente y luego ese tipo de analíticas que nos van a indicar un poco también cómo seguir. Luego también hoy día hay medidores de lactato, por ejemplo, que con poca, igual es como el medidor de glucosa, pero al final te indica si está perfundiendo bien, entonces pues puedes mirarlo en el momento. Esto antes no se tenía tanto. Incluso hay pacientes que se le pueden poner el tema del freestyle, que es el medidor este de glucosa, que te hace glucosas seriadas en animales pues que lo necesitan, diabéticos descompensados. Pues hay mucha aparatología que antes no teníamos y ahora como que la tenemos muy ahí. Todo paracaidistas, animales que caen de alguna altura considerable y con ello pues tienen un trauma, una contusión pulmonar, un sangrado. Para mí estos son los animales que más vienen a la clínica. Luego también pacientes convulsivos inestables, también pues cardiópatas descompensados, hemoabdómenes también vienen, que al final es una situación de riesgo, sobre todo cuando son activos. Lo primero sería, si viene en paro, lo primero sería empezar a hacer compresiones. Y bueno, el protocolo, digamos, de hacer paro, pues sería empezar a hacer compresiones, intubarlo y entonces ir evaluando en esos ciclos cómo está respondiendo y si necesita desfibrilar, si necesita pues adrenalina, atropina, una vez si sale poner la vía sobre todo, ¿vale? Entonces esto al final es un equipo que tenemos que juntarnos, como digo, hace poco hicimos una formación en el cual tiene que haber un líder y a raíz de ahí distribuir un poquito quién pone medicaciones, quién hace compresiones, quién intuba. Y una vez sale del paro, pues entonces es ver un poquito también la causa y empezar a estabilizar un poquito lo básico hasta que ese animal se pueda ver qué ha pasado realmente. Es ver, como decíamos, el ABCD. Primero es ver que está respirando, cómo respira, está jadeando, no está jadeando. Luego las presiones, está perfundiendo bien. La auscultación, auscultamos un latido, o auscultamos lejos, hay líquido. Entonces, una vez vemos que las constantes básicas están bien y, por ejemplo, no necesita primero estabilizarlo en un box con oxígeno y con medicación para que primero oxigene bien, porque al final hay que recordar que los animales que vienen así en estado crítico, si están respirando mal, a veces tendemos a como actuar rápido y también por estrés pueden llegar a pararse. Entonces, una vez está estable constantes básicas, pues haríamos radiografía para ver que todo esté bien, si hay contusión pulmonar o no, ecografía, ver también que la vejiga está íntegra, que no se ha roto, eso es muy importante y pues a raíz de ahí también ir tratando un poquito. Empezamos normalmente por analgesias, pues tipo una metadona, si está bien la cardíaca, si está todo. Entonces luego se pueden ir añadiendo otro tipo de analgesias, depende de si es más visceral o es más traumatológico, pero bueno, podemos tener desde metadona, paracetamol, podemos tener también CRI de lidocaína, CRI de queta, metamizol, dependiendo un poquito del caso y del veterinario lo que quiera pautar. Pero vamos pautando analgesia, vamos viendo también cómo está respondiendo a esa analgesia previa y después para ver si necesita pues un poquito de más frecuencia, menos frecuencia o añadir incluso alguna cosita más.
Por ejemplo, pues empieza a ser cuando vemos que ese animal, esas cosas que tenía de inicio inestables, han ido mejorando conforme hemos ido espaciando ese tratamiento o dejando de hacer cosas que de primeras las necesitaba para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, pues en un animal respiratorio que, por ejemplo, ha tenido que estar, pongamos, en una ventilación mecánica para que ese pulmón descanse, hacer tratamiento y demás, lo que vamos a intentar ver es que cuando vamos a ir destetando de ese oxígeno, ese animal va a seguir manteniendo una buena respiratoria, va a seguir teniendo una buena saturación y vamos a poder como ir quitándole todas esas terapias que tenía de inicio y va a mantener sus constantes vitales bien. Entonces ese animal va a pasar a una hospitalización en cuanto esté estable, pero siempre yo digo que en esos controles que tenemos más espaciados vamos a seguir haciendo énfasis en esas cosas que tenía alterada, en ver que esa respiratoria se sigue manteniendo bien, en que esa saturación sin oxígeno sigue estando bien, esa auscultación pulmonar. Entonces, vamos a ver que todo lo que hemos conseguido se mantiene. Tras salir de UCI necesita pues, que esté comiendo bien, que pues eso, constantes cada 8 horas, cada 6, dependiendo de lo que necesite, que se vaya moviendo bien. Necesitamos también, cuando tenemos un animal postrado, un animal que está crítico, ese animal luego va a costar su movilidad. Tenemos que hacer como un poquito de fisio también, ayudarle, porque luego ese animal cuando empiece a caminar, después de estar tanto tiempo postrado, le va a costar. Eh, y bueno, un poquito, pues todas estas constantes, alimentación, que se mueva, que lo veamos que puede hacer más o menos una actividad normal. Para mí importantísimo, porque al final somos esas personas que estamos haciendo esa monitorización de ese paciente y que muchas veces siempre vamos a ir del veterinario de la mano, pero en una unidad donde haya un volumen de faena, no siempre va a estar ese veterinario con nosotros al lado, entonces depende de todo lo que nosotros veamos como auxiliares y todo lo que veamos ese animal, poder indicarle al veterinario y poder hacer unos cuidados bien hechos y para eso creo que es súper importante que estemos muy bien preparados y que tengamos esa inquietud de ver qué le pasa al animal y a veces veo situaciones en las que igual no entendemos muy bien cómo está funcionando esa patología y yo creo que es súper importante que sigamos teniendo esa curiosidad de coger un libro o de apuntarnos una formación y ver realmente qué pasa con esos pacientes que tratamos. Transparente, ser muy, con la patología, ser muy comunicativo y empático con esa persona que al final, yo digo, siempre nos dejan a su animal, que es su familia, en nuestro centro y por desgracia hay a veces que pues alguno no puede llegar a casa, pero al final ese paciente que está con nosotros no nos conoce, entonces creo que tenemos que tratarlo como si fuera nuestro y transmitírselo así al propietario y entenderlo en cada momento también lo que necesita y ese apoyo que necesita al tener a su paciente, o sea, a su animal con nosotros y poder ayudarlo también en ese sentido emocional. Es súper importante. Pues en general que haya pues, buen ambiente, que a pesar de haber un ambiente de tensión, porque al final hay mucho nerviosismo, pues que intentemos como ayudarnos entre nosotros, mantener la calma, organizarse eh, y a nivel de los animales, de los pacientes que vienen, al final también es entender que a veces por nerviosismo como que intentamos correr y hacer, pero también tenemos que leer su lenguaje y ver si es un paciente que está nervioso, no nos conoce al final, dejar que nos huela, tener una voz calmada, pues todo esto al final mucho de energía, ¿no? De la persona, al final siempre va a haber nervios porque es un ambiente tenso, pero tenemos que intentar entre todos, pues al final las cosas se van a hacer igual, pero bien, con buena energía e intentando que nos sintamos bien nosotros y se sienta bien ese paciente que estamos tratando. Pues mira, yo creo que al final, o sea, lo guay de esta profesión al final es que es una profesión en la que siempre estás aprendiendo, siempre, hoy día hasta nos podemos llegar a especializar. Entonces,
creo que lo básico es hacer, para mí, sería hacer una formación de especialización, para tener una base, porque hay a veces que en el trabajo se pueden aprender muchas cosas, pero para profundizar bien y entender bien qué le está pasando a ese animal, creo que es genial poder tener una base y para eso hoy día existen cursos de especialización, webinars, formaciones continuas que se hacen de algún tema concreto. Entonces, para mí, para trabajar en este área, pues por ejemplo, un curso de UCI, sería algo genial, bueno, para poder controlar todo y tener esa base que haría falta. Pues mira, yo le daría el consejo en que creo que siempre hay que estar inquietos y querer seguir aprendiendo de todo, porque al final es súper bonito, se aprende muchísimo y es súper enriquecedor poder ayudar. Entonces yo mi consejo es que lo que digo, que si hay cualquier inquietud, estamos en un entorno normal y vemos una patología que no sabemos realmente cómo funciona, creo que se puede coger un libro, coger la patología, mirar qué está pasando, eh, estudiar, por ejemplo, protocolos de actuación según esa patología, pues eso, hacer formaciones, todo un poquito enfocado a tener la inquietud de saber qué estamos haciendo en este trabajo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque a veces entramos a veces en un rol bueno, me han dicho que haga esto y lo hago y demás, pero es muy importante saber por qué hacemos todo lo que hacemos, porque eso al final nos va a dar seguridad y a la hora de atender otra urgencia igual, ya vamos a saber un poquito cómo manejar esa situación y qué puede pasar en lo más grave y qué puede pasar en lo menos grave de esa patología. Pues a mí lo que más me gusta es poder ayudar a esos pacientes que vienen, que se encuentran muy mal y que cuando los ves mejorar y ves que se puedan ir de alta y la felicidad de ese propietario, ¿no? Que al final se lo lleva a casa bien de cómo ha venido, para mí eso es súper gratificante.